La relatividad de las categorías. En esta presentación se hablará sobre los siguientes puntos: la hipótesis de Wolf, la relatividad biológica de las categorías, la relatividad cultural de las categorías y la visión perspectiva. La hipótesis de Wolf. Los datos que usó Wolf para apoyar dicha hipótesis se basaban en estudios sobre las lenguas indias americanas y lenguas europeas. La hipótesis sostiene que toda lengua es una representación sistemática de la realidad, tal como es vista por los hablantes. Decía que la forma de pensar está condicionada con la estructura del lenguaje que se habla. Por ejemplo, la percepción del tiempo de una persona depende del número de tiempos verbales que tenga su lengua, así como en la lengua Hopi, hablada por algunos indios de Arizona. Según Wolf, no poseen la noción del tiempo porque no tienen tiempos verbales. Wolf también sostiene que el espacio, el tiempo y la materia newtonianos no son intuiciones, sino recetas de la cultura y el lenguaje. El modo mecanista de pensar, que tropieza con dificultades en los modernos adelantos científicos, es consecuencia de nuestras categorías y hábitos lingüísticos específicos. La hipótesis wolfiana de la determinación lingüística de las categorías es parte de una revisión general del proceso cognitivo, que está incluida en una impetuosa corriente del pensamiento moderno, cuyas fuentes están en la filosofía así como en la biología. De igual forma se nos hace referencia a la tesis de Kant, que de acuerdo a esta hay las llamadas formas de la intuición, el espacio y el tiempo, y las categorías del intelecto, como la sustancia, la casualidad y otras, que se imponen universalmente a cualquier ser racional. De acuerdo con esto, la ciencia basada en tales categorías es igualmente universal. La ciencia física que usa estas categorías a priori es prácticamente la mecánica clásica, la cual es, por lo tanto, el sistema absoluto de conocimiento, aplicable a cualquier fenómeno, así como a cualquier mente como observador. La ciencia moderna aplica la clase de espacio y del tiempo que más le conviene para describir los acontecimientos de la naturaleza. En tanto que en el sistema de Kant las categorías parecían ser absolutas para cualquier observador racional, ahora se representan cambiantes con el adelanto del conocimiento científico. En este sentido, la concepción absolutista de otros tiempos y de la física clásica es reemplazada por un relativismo científico. Es así que entramos a un nuevo concepto de relatividad, lo cual todos los observadores no son guiados por la misma evidencia física hacia el mismo cuadro del universo, a no ser que intervengan sus trasfondos lingüísticos. La realidad biológica de las categorías. Nos referimos aquí en particular a la actitud biológica moderna inaugurada por Jacob Font. Jacob Font teoriza acerca del Umwelt, que es el medio, entorno o medio ambiente en el que se desenvuelven y comunican los distintos seres vivos. Aborda la construcción de la realidad a partir del patrón biológico de la percepción de cada organismo en su medio natural. Por ejemplo, algunos erizos del mar responden a cualquier oscurecimiento apretando las espinas. Esta reacción es aplicada invariablemente contra toda nube o bote que pase, o contra el verdadero enemigo, un pez que se acerque. Aunque el medio del erizo del mar contiene muchos objetos diferentes, su ambiente solo contiene una característica a saber, y es el opacamiento de la luz. Esto es, las relaciones entre la subjetividad perspectiva y el entorno. El entorno crea las condiciones de la construcción de la realidad, el mundo subjetivo de los distintos organismos. La verdad es una expresión subjetiva que cada ser construye a partir de su percepción de la realidad, construcción posible gracias a los signos. La habilidad de los seres vivos en la interpretación de su entorno determina la amplitud de sus mecanismos de supervivencia, su capacidad de adaptación y evolución. Entonces la cognición depende ante todo de la organización psicofísica del hombre. De acuerdo con la expresión de Font, cualquier organismo, por decirlo así, recorta la multiplicidad de los objetos circundantes, un número reducido de características a las cuales reacciona y cuyo conjunto forma su ambiente. Este contrañimiento organizacional del ambiente también tiene que ver con las formas de intuición, consideradas a priori e inmutables por Kant.
Respecto a la relatividad cultural de las categorías, se nos dice que las categorías dependen de factores culturales. La tesis worfiana menciona la dependencia que tienen las categorías con respecto a sus factores lingüísticos y cómo son parte de una concepción general de relativismo cultural. Es importante saber diferenciar la visión que se tiene del mundo en base a factores lingüísticos y a la estructura del lenguaje. Esto se puede comprender con el arte. Un historiador vienés llamado Alois Riegel publicó un tratado fundamentado y acertado respecto a las artes romanas tardías, donde presentó el concepto de intención artística. Este concepto se puede explicar comparando el arte actual con el arte primitivo. El segundo a simple vista pudiera parecer como un arte sin habilidad o faltante de recursos, pero si se observa desde la perspectiva del relativismo cultural, se puede ver como una expresión con intención artística con diferentes propósitos a los que se tienen actualmente, simplemente otra visión y perspectiva del mundo. Otro ejemplo de relatividad cultural es el arte presentado en artistas como Hokusai e Hiroshige, un arte enfocado en una perspectiva diferente a lo más popular en esos momentos, la perspectiva paralela. La perspectiva paralela se separa de lo común en esos tiempos, o sea, la perspectiva central. En esta, el arte está concebido desde un punto focal y logra que lo paralelo converge en la distancia. Estos dos japoneses decidieron solo adoptar lo paralelo, donde el punto focal cae en lo infinito y lo paralelo no converge. Esto no quiere decir que los artistas japoneses no contaran con las herramientas para realizar lo que la perspectiva central exigía. Más bien desde la perspectiva de estos, esa no representaba la realidad. Otro ejemplo de esto es la falta de sombras en el arte de estas personas. No porque no las pudiesen ver o porque no tuvieran la capacidad de plasmarlas. Era porque pensaban que las sombras no pertenecían a la realidad de las cosas y que no eran más que apariencia cambiante. La relatividad cultural también se puede analizar desde el contenido científico. Spengler afirma la relatividad de las matemáticas y la ciencia matemática. Las fórmulas matemáticas como tal responden a una necesidad lógica, pero su interpretación visualizable que les da sentido es una expresión de la civilización que las creó. Conceptos como fuerza, energía, movimiento, etc., son expresiones de la mentalidad occidental y podrían no tener sentido para la imagen del mundo que se forma en otras civilizaciones. El análisis que sustenta el relativismo cultural de Spengler es una antítesis que nos dice acerca de las diferentes perspectivas que se pueden tener al abordar materias como la física. Para el físico griego, un átomo se podría observar como un cuerpo plástico en miniatura. Para un físico occidental, es un centro de energía que irradia acciones por un espacio infinito. Para ser más claro, un mismo objeto puede ser considerado diferente si se observa o piensa desde diferentes puntos de vista. La mesa es para el físico un agregado de electrones, protones y neutrones. Para el químico, un revoltijo de compuestos orgánicos. Para el biólogo, un complejo de células leñosas. Para el historiador del arte, un objeto barroco, o bien para el economista, un bien determinado de valor monetario. Todas estas visiones tienen igual condición y ninguna puede aspirar a valer en absoluto más que la otra. Respecto a la tesis de von Uexküll, nos dice que nuestra percepción está determinada más que nada por nuestra organización psicofísica específicamente humana. Las categorías lingüísticas y culturales en general no alteran las potencialidades de la experiencia sensorial, pero modificarán en cambio la percepción. O sea, qué rasgos de la realidad experimentada serán enfocados y subrayados y cuáles tomados menos en cuenta. Se puede decir que la relación entre lenguaje y visión del mundo no es unidireccional sino recíproca. La estructura del lenguaje parece determinar qué rasgos de la realidad serán abstraídos y con ello qué forma adoptarán las categorías del pensamiento. La visión perspectivista nos dice que todo organismo, incluyendo al hombre, es un espectador que contempla la escena universal y es libre de percibir esa escena de la manera en la que se quiera. La evolución biológica, la cultura o el lenguaje. Ese organismo debe reaccionar a los estímulos que vienen de afuera, de acuerdo a sus capacidades innatas. Hay latitud en lo que es captado como estímulo, señal y característica en el sentido de su ambiente. Las categorías de la experiencia han surgido en la evolución biológica y han tenido que justificarse por la lucha de la existencia. Si estas no correspondieran a la realidad, no sería posible una reacción apropiada y el organismo se eliminaría por selección. Pilato se hacía una pregunta: ¿qué es la verdad? Se responde así: el hecho de que los animales y los seres humanos sigan existiendo prueba que sus formas de experiencia corresponden en cierto grado a la realidad. La experiencia debe corresponder a la realidad. Las categorías de la percepción y la experiencia pueden no reflejar el mundo real. Solo deben funcionar en un grado que permita la orientación y con eso, la supervivencia.
Un ejemplo de esto sería un semáforo, donde el rojo indica detenerse y el verde seguir. Otro aspecto de este desenvolvimiento es lo que se llama convergencia de la investigación, que hablaba sobre desantropomorfizar, lo que dice que todo nuestro conocimiento solo refleja ciertos aspectos de la realidad. Las categorías de nuestra experiencia y pensamiento parecen estar determinadas por factores biológicos así como culturales. Esta vinculación humana es un proceso de desantropomorfización progresiva de nuestra imagen del mundo.